El mega relato de Fidel Castro de cómo fue la revolución, hasta dónde llegó la revolución, cómo se hizo la revolución, ese la gente se lo traga sin masticar. Fidel Castro ha logrado tener una influencia de tal envergadura sobre el pueblo cubano que la gente no se cuestiona cosas. La gente se traga el mega relato y después los repite y a partir de ahí saca conclusiones. Entonces, esa es precisamente la primera falsedad, sacar conclusiones sobre lo que dice Fidel Castro de sí mismo. Eso es un grave error. Hay que ¿cómo se llama? Hay que entrar en ese tema desde un extrañamiento como Brecht, es decir, no sintiéndose parte, porque el problema también es como la mayoría de la gente se siente parte, entonces entra con un bagaje, ¿cómo se llama?, sentimental. Claro, hay que estar reaccionando. Exacto, están reaccionando, entonces no ven las cosas claras. También esto tiene que ver con un muchacho que de esos que han venido recientemente, que se quedan extrañados. Entonces vieron una entrevista del hijo de Batista, el último que se murió, entonces que habla muy bien de su padre y que va a hablar el hijo de Batista. No se puede quitarle legitimidad a lo ocurrido el 1 de enero de 1959. No se puede desmentir a 6 millones de personas que celebraron la salida de Batista. Batista era desagradable en general al pueblo cubano. Incluso era desagradable a la alta burguesía, porque la alta burguesía había conformado un país desde la producción azucarera y aquel esclavismo del siglo XIX, que era clase obrera en el siglo XX, pero desde ese punto de vista, pero era un país tranquilo, un país donde podían criar hijos, un país donde había vicios, pero no eran vicios exagerados, donde podía haber una buena escuela, donde podía desarrollarse una juventud normal. Pero Batista vino de Daytona Beach, porque Batista cuando dio el golpe de Estado viene de Daytona Beach, que donde parece que, y esto sí es una especulación mía, que ya había hecho muchos compromisos con Meyer Lenky y los gangsters del sur de la Florida. Entonces llega desbocado, entregando cosas a ese grupo de gente que empezaron a darle muy mala espina a la alta burguesía, porque el país se empezó a corromper de una forma como nunca había ocurrido. Es decir, el juego desembocado, y una serie de cosas. Ahora, pero el país tenía una historia de corrupción propia desde la sí, mira, la corrupción, sí, había corrupción, pero no esa corrupción desbocada que trajo Batista. Porque la gente ve, por ejemplo, que en la época de Batista se fabricaron los rascacielos del Vedado, se hizo la Habana Hilton y esas cosas. Eso es cáscara. Eso tampoco es esencia. Eso en sí mismo no era lo que quería exactamente la alta burguesía cubana. La alta burguesía lo hubiera fabricado, pero lo hubiera fabricado de otra forma. Batista abrió una puerta que fue una puerta indeseable. Por algo le dieron dinero a la gente para hacer la revolución, porque esa revolución fue apoyada por la alta burguesía cubana. Y no es que la alta burguesía sea estúpida, no. La alta burguesía quería salir de aquel hombre, porque el problema es que la raíz de todo está en el golpe de Estado del 10 de marzo de 1952, que de no haber ocurrido, Cuba tenía un proceso democrático que venía desde el primer gobierno de Batista, desde la Constitución del 40-44 Batista, 44 a 48 Grau, 48 a 52 Prío, y de 52 a 52, a 52, 4, 6, a 56, a 58, hubiera gobernado, a mi modo de ver. Casi todo el mundo dice que el partido de todo eso. Yo no creo que el partido de todo eso, porque después de la muerte de Chivas, que Chivas se muere porque Chivas era un demagogo. Chivas lo que hablaba era el cubano clásico, el cubano que lo que yo me imagino es lo que es. Entonces él se imaginó que José Manuel Alemán, el ministro de Educación, había robado una cosa que era el desayuno de los niños, algo así, y lo dijo como si fuera una verdad, y después se enredó en la pata de los caballos porque no había como demostrar aquello, porque parece que el hombre eso precisamente no lo había robado. Entonces se enredó y se pegó un tiro, que a lo mejor ni que matarse quería, pero bueno, eso no es lo que yo me tengo que cuestionar ahora, sino que se dio el golpe de Estado, un golpe de Estado que frustró el proceso democrático. Para mi modo de ver hubiera salido Evia, que Evia era un hombre
que había tenido experiencias políticas con el partido de Grau, ¿cómo se llama? Con los auténticos, había tenido experiencia política y era un hombre al estilo de Prío, al estilo de Grau, hubiera mantenido un proceso que hubiera continuado. Si eso no hubiera ocurrido, jamás se hubiera dado la revolución del 59, porque lo que exacerba la situación nacional es un problema político, que es el golpe de Estado de Batista y el proceso, no porque se hubiera hundido económicamente el país, porque no era verdad, aunque sí había en el proceso, porque la gente ve lo positivo de Batista y no ve lo negativo de Batista. Batista eliminó todas las leyes proteccionistas. Las leyes proteccionistas durante la Segunda Guerra Mundial y durante los procesos auténticos habían propiciado el crecimiento de la industria nacional. Y los talleres de Luyanó, porque en Luyanó lo que había eran chinchales, pero los chinchales cada vez eran más fábricas. Y eso quedó totalmente quebrado, es decir, Batista quebró a la pequeña burguesía industrial cubana, a la pequeña y a la media burguesía industrial cubana. Desaparece Industrias Cubanas de Luyanó, que era la que hacía los trambú, que los trambú eran las guaguas aquellas que había en los años 40 y a principios de los 50, que llegaron hasta los 60, que eran hechas en Cuba totalmente. Hecha por un judío cubano que tenía una gran fábrica, era un taller grande en Luyanó, pero ahí fabricaba de todo. Por ejemplo, los bancos de la plaza ¿cómo se llama? Que hay en La Habana, todos los bancos esos de hierro fundido que hay en La Habana, todas las tapas de los registros en las calles, todos los faroles del Prado, todo eso se hizo en esos talleres de Luyanó, pero eso quedó hundido, porque cuando traían cosas baratas de los Estados Unidos y de otros países, no solamente de los Estados Unidos, ¿dónde quedaba la industria nacional? ¿Comprende? Es decir, que la industria nacional era como un niño que estaba creciendo, que había que cuidarlo, y Batista desbarató eso, es decir, fue un golpe directo contra con intereses de la alta burguesía y contra la clase media industrial. Que eso no lo dice nadie, pero eso está ahí. Está ahí. ¿Qué cosas fue lo positivo y lo negativo de Batista? Y hay cosas muy negativas en Batista. Y también Batista desencadenó una represión contra los jóvenes, que los jóvenes que iban a la universidad de antes eran la clase media y la clase alta y algún obrero que podía pagarle al hijo una carrera, eso era lo que iba y estaban metiéndose contra esa gente. Sí, pero la universidad se hizo un foco de revolución política, es decir, yo no estoy diciendo que sea positivo o no, o que sea legítimo o no, pero fue un foco de revoltura política. ¿Cómo se llama? De efervescencia política. Violenta incluso. Sí, violenta incluso, pero eso es muy tradicional en los países de habla hispana. De acuerdo, pero es... Incluso en Europa, en Carlos Marx y esa gente, y el movimiento de los jóvenes hegelianos de las universidades. Pero eso justifica la violencia batistiana, contra la universidad. No. A mí me parece que si el gobierno, como ahora, por ejemplo, esto que está haciendo, tiene que acudir a la violencia y a la represión, ya se convierte en ilegítimo. Sí, yo porque ¿cómo se llama? Porque el gobierno el Estado no existe por sí mismo. La gente disfraza porque después se convierte en una palabra que es patria, otro que es nación. Entonces, lo que era así te lo vieran al revés. Porque ¿cómo surge la patria y la nación? Porque se reúne tu familia, mi familia, la de aquel, la del otro, y dice, caballero, vamos a ponerle orden a esto, porque esto es un desastre. Entonces, la soberanía es de nosotros, y nosotros te entregamos un mandato de organizar. Pero cuando tú te crees que tú estás por delante del pueblo, que es el soberano, ya todo está al revés. Eso me recuerda, eso es Santo Tomás, contra el tirano. Bueno, sí, claro que sí, eso está visto desde mucho antes, además de los enciclopedistas y todas esas cosas. No. Pero además, ¿cómo empieza ¿cómo se llama? La Constitución de los Estados Unidos? Nosotros el pueblo. Sí, la soberanía reside en el pueblo. La soberanía reside en el pueblo, no en los gobernantes. Eso está mismo. Cuando los gobernantes tienen que reprimir a los gobernados, ya hay algo que se rompió.
Okay. Y eso en Batista y en... Yo creo que la gente pues, tiende a comparar a Machado con Batista, y Machado y Batista no son iguales. No. Porque Machado es un individuo que fue atacado, no por él, no por los males de su gobierno, sino lo que destruye a Machado es la crisis económica mundial, que los cubanos la vieron en Machado, porque Machado se había querido hacer una prórroga de poderes, pero Machado lo que había estado haciendo cosas muy útiles para Cuba, la carretera central y muchísimas cosas más. Machado había... Pero se robó. Yo no tengo todavía... Sí, mira, todos los gobiernos roban. Sí. Todos los gobiernos, los de aquí, y todos los gobiernos del mundo roban, porque incluso cuando los gobernantes no roban, el gobernante máximo, como el caso de Supervielle, les roban por abajo, porque Supervielle se suicida cuando él ve que no puede construir el acueducto para un acueducto nuevo para La Habana y resolver el problema del agua, porque él era un hombre honrado, pero él no podía garantizar la honradez de todo el mundo. Entonces, cuando tú tienes dinero, siempre algo te cae de tu lado. Es así. Sí. Incluso, por eso es muy difícil lograr la equidad. Ok, pero si vamos a justificar la corrupción de Machado, Sí. y no la de Batista. No, pero es que la medida de la corrupción de Batista fue mucho más alta que la de Machado. Machado no salió millonario de Cuba, Batista sí. ¿No entiendes? Pues Machado se murió aquí en una casa normal, él no salió millonario de Cuba, Batista sí. Batista pudo vivir como le dio la gana. Entonces, eso es distinto. No voy a decir que es mejor ni peor, pero distinto sí es. Las cosas no son igual. Empezar a convertir, que es lo que le pasa a los jóvenes hoy en día, que convierten todos los 60 años de la revolución en una fotografía. Entonces ellos creen que el 1 de enero de 1959 Fidel tenía el poder que ellos le conocieron cuando nacieron. Y eso no es verdad. El 1 de enero del 59, que es lo que yo quiero oír, triunfó una revolución popular. Okay. De la gente, que fue la que se tiró a la calle. En ese momento la gente no conocía a derecha a Fidel Castro, conocía un nombre. Pero ahí es donde me gustaría que nos detuviéramos un poco. Sí, nos vamos a detener, precisamente es lo que yo quiero decir. Fidel Castro era un nombre, ahí habían triunfado ¿cómo se llama? El directorio revolucionario, que el directorio revolucionario de los universitarios no eran fidelistas. ¿Cómo se llama? Incluso Fidel Castro, cuando se produce el ataque a Palacio, lo critica y porque se aterroriza, porque lo que quería a José Antonio Echevarría era tomar el poder antes de que bajara Fidel Castro. Ahí voy. ¿Qué hacía Fidel si era conocido? La gente no sabía. No, era conocido pero no era un tipo. Una cosa es ser conocido en la clase política y entre los que están haciendo lo mismo, y otra cosa es que eso sea popular, como se convierte después del 59, que lo conoce todo el mundo. Sí. Ok, era un hombre que había saltado en cuartel militar. Sí, cuya amnistía se discutió en el Congreso y la prensa presionó. Es decir, era una figura pública. Pero había junto con eso había otras cosas que se producían, por ejemplo, el asalto al Corintia. Tú casi ni lo mencionas o no lo mencionas, y fue un hecho igualito que el asalto del cuartel Moncada. Pero lo hizo, ¿cómo se llama? Lo hizo PRIO, lo hizo, ¿cómo se llama? La OAS, la Organización Auténtica, porque había muchos tiratiros en aquella época, había muchísimos tiratiros. Entonces... Ese Fidel Castro era otro tiratiro. Era otro tiratiro. Hasta ese momento no era más que otro tiratiro. Lo que Fidel Castro supo hacer dos cosas. Uno, ir descabezando una a una las otras organizaciones, la OA, la AAA, el Segundo Frente Nacional de Escambray, sí, poquito a poco. Él incluso el 1 de enero estaba aterrorizado. Fíjate que Fidel no camina para La Habana el 1 de enero, él espera a varios días a ver qué pasa en La Habana, porque él todavía pensaba de que en La Habana le podían hacer un atentado, y él siempre ha sido paranoico. Él siempre fue paranoico de temerle al atentado y temerle a que lo mataran. Y el llamado a la huelga nacional. El llamado a la huelga nacional la hace todo el mundo. La hace todo el mundo, no es una cosa que la hace Fidel. El problema es que después en el relato se quitan a todo el mundo y queda él nada más. Como la foto que van borrando gente. Como la foto, exactamente, es la foto que le van borrando gente. Entonces, claro, después tú no ves nada más que la foto que él te preparó para que tú la veas y te creas que esa es la foto, no, y la gente que estaba en esa foto. Ese es el problema de la interpretación utilizando el megarrelato de Fidel Castro. Yo creo
que Fidel Castro fue eliminando organizaciones, pero él no tenía todavía el poder absoluto. Incluso ya en el año 60 se le empezó a él a levantar una oposición muy sustancial, que fue el levantamiento del Escambray, sí. Llegó un momento en que había alzado en todo el país. Es decir, ya Fidel Castro había perdido sustrato político en los primeros años de la revolución. Lo lógico es que se hubiera caído hacia el año 63, hacia el año 64, si no hubieran ocurrido dos cosas. Dos cosas que a mí me parecen. Uno, Estados Unidos le abrió las puertas a la oposición para que se fuera. Primero moderadamente, después de 62 abiertamente. Eso quitó a los porque para hacerse una oposición dentro del pueblo hace falta gente que la dirija, y la gente que la dirija son la gente que tienen experiencia política. Si se van todos los que tienen experiencia política, todos los que son las clases vivas, lo que le llaman las clases vivas, lo que le dicen hoy en día la sociedad civil, eso se fue. ¿Qué queda? ¿Quién dirige al pueblo? Nadie. Él descabezó toda posible oposición, dejando salir gente y fusilando a otros. No solamente fue fusilando, con solo abrir las puertas y que se fueran, ya tenía dominado y eso se convierte en un momento, en una radicalidad, que es lo que deja definitivamente a Fidel Castro en el poder con la crisis de los misiles. Lo que hubiera ocurrido por naturaleza, por ¿cómo le llaman esto? Por ley de gravedad política, que era la caída de Fidel Castro sobre el año 64, 63, por ahí se hubiera ido a Bolín, Pero eso no ocurrió nunca, porque ya Fidel Castro estaba del lado de los rusos, y los rusos le dieron un apoyo de armas, de todo, que fue con lo que se pudo eliminar el Escambray. Hay algo que me llama mucho la atención, y es la idea de que es precisamente el soporte norteamericano el que debilita a la oposición cubana, sistemáticamente, desde entonces hasta aquí. La debilita. Sobre todo la canalización de dinero, que es fuente de corrupción total. No, ahí lo fundamental del dinero es fuente de corrupción. Sin duda hay muchos corruptos. Hay gente que no le conviene que se caiga el gobierno cubano porque dejan de recibir el dinero. Tienen que empezar a trabajar. Tienen que empezar a trabajar y nunca en su vida han trabajado. Eso es cierto. Eso es más cierto. Eso lo sabe todo el mundo aquí en esta Florida donde vivimos. ¿Usted cree que eso sea No, eso fue a partir de la crisis de los misiles. ¿Pero usted cree que eso sea accidental, que haya sido una coincidencia que Estados Unidos... No, mira, las cosas pasan cuando tienen que pasar. Sí. Las cosas, hay casualidad y hay causalidad. ¿Cómo se llama? La revolución de 1959 en Cuba se produce en 1959. En el 57 los rusos habían puesto el primer hombre el primer satélite. En el 61 el primer hombre en el espacio. En el 48 la primera bomba atómica. ¿Cómo se llama? El gobierno de Nikita Khrushchev había sido en ascenso de la economía soviética. Pero la primera bomba atómica es norteamericana, no rusa. No, la primera bomba atómica es rusa. La primera bomba atómica no americana. Ah, no americana. No americana. Sí. La tienen los rusos. Eso es sin la menor duda. Porque después que la tuvieron los ingleses y después los franceses, que fue en el 57 cuando tuvieron los... Pero la primera bomba atómica es norteamericana. Sí, la primera bomba era de Hiroshima y Nagasaki. Hay un detalle que a mí me gustaría que usted ampliara un poquito sobre este detalle. Y es la militancia comunista de Raúl Castro. Hasta ahora Raúl Castro es una figura bien secundaria en toda esta historia. No, de hecho, después de la muerte de Fidel Castro sigue siendo una figura secundaria. No obstante, cuando Fidel era un tiratiro principiante. Un ganterito, pero empezando. Sí, empezando. Mató a Manolo Castro en frente del Cinecito, que eso es verdad. Pero cuando Fidel Castro era un tiratiro que comenzaba, Raúl Castro entra en los comunistas. Y de buena primera, por un ámbito de reina, de esas cosas de burocracia, de whatever, Raúl Castro termina en un congreso de comunistas como figura principal, que no lo era. El Partido Comunista, el más importante para América, que creía Stalin, primero fue el de los Estados Unidos. No le sirvió. Después trasladaron esas fuerzas para México.
no le sirvió. Después, ¿cómo se llama? En la Guerra Civil Española, la KGB descubre a los cubanos y se maravilla con los cubanos. Porque los cubanos eran una amalgama de gente europea, judíos, negros, una amalgama que era ¿cómo se llama? Que era más volátil, más, era como... Cogía candela más rápido. Cogía candela más rápido. La cubanía era una cosa inflamable, fácilmente inflamable y además inteligente. No estoy diciendo que los cubanos sean inteligentes, porque los cubanos son una abstracción, ¿no? Los cubanos hay de todo. Pero el grupo ese que se nucleaba en torno a los comunistas era un núcleo donde había gente muy sagaz y se crea había un partido comunista en Cuba, un segundo partido comunista, porque hubo uno anterior de Diego Vicente Tejera y hubo otro después, hasta el partido de 1925 que viene a ser como el tercer partido comunista que se lo funda Flavio Global y donde estaban otra serie de gente, pero el fundamental ahí era Fabio Global, que Fabio Global era una tendencia de la KGB, una tendencia militar. Entonces, dentro del partido había dos grandes núcleos. Un núcleo político, donde estaba Blas Roca, Lázaro Peña, qué sé yo, esa gente que eran senadores, Juan Marinero, etc. Pero había un núcleo oculto, muy adentro, que era el núcleo militar, donde la figura más importante que había en época de la Revolución era Osvaldo Sánchez. Estaba Osvaldo Sánchez, que era general de la KGB, porque Osvaldo Sánchez se lo llevaron después de la Guerra Civil Española para la URSS, pasó todas las escuelas de vida por haber junto con otros. Había como 4 o 5 que eran altos oficiales de la KGB. Estaba Marmierca, Isidoro Marmierca. Estaba, por ejemplo, Andrés González Lines, que era también de ese núcleo militar. Entonces, fue rindiendo, ¿cómo se llama? Porque los únicos que podían salvarlo a él de una situación tensa eran esa gente que podían meterle su madera, sacarlo del país, qué sé yo. Ese es el papel de Raúl. Ese es el papel de Raúl. A Raúl a mí me parece, yo no puedo decir esto porque yo no tengo, pero lo que parece, lo que así se puede intuir con sí, lo blando que es la palabra intuir, es que Raúl Castro fue mandado por Fidel Castro a eso, ¿cómo se llama? A contactar con los comunistas. Claro, a contactar con los comunistas, y los comunistas se creyeron de que era una persona interesante, aunque los comunistas critican mucho la parte política del Partido Comunista, que es la parte más, entre comillas, honrada, es decir, la parte que no... la parte teórica. La parte y que no estaban unidos, no era lo mismo, es decir, eran como dos cosas distintas. Los secretos de la parte militar no los sabía la parte política. política. El Partido Comunista como un ente orgánico. No, ni mucho menos. No, ni mucho menos. Como no partido orgánico. Como ni nada. Ahí había el núcleo exterior, que era la parte esa que había senadores, estaba, qué sé yo, Salvador García Agüero, Juan Marinero, y Mamé, que estaba preparado era el que atendía las relaciones exteriores, por eso después lo hace el ministro de Relaciones Exteriores. Pero es precisamente Mamé que lleva a Raúl al Congreso. Sí, creo que sí. Precisamente Mamé. Porque claro, ellos trataron de ligarse, porque el gangsterito aquel le podía ser útil en algún momento determinado. Pero la gente creía que Fidel Castro era inteligente. Yo no sé, la gente quería creer en lo que decía, porque era como una especie de sucedáneo, de borrachera, de embriagarse con algo, porque creer lo contrario era tan desolador.